Algunos aspectos de la concepción sociológica del derecho. Los aspectos relevantes de la obra de precursores y fundadores de la ciencia partiendo de un supuesto y indicando el valor que muchas de estas obras poseen aún en la actualidad. Su vigencia muestra claras que no ha habido aceptación de muchos de los problemas planteados de los filósofos, juristas y sociólogos que se ocuparon del derecho desde una óptica realista, desde donde se puede determinar la concordancia o discordancia entre las conductas reales y las prescripciones normativas y jurídicas que pretenden regularlas y las causas de dicha concordancia o discordancia. La sociología y la ciencia del derecho, con óptica cooperativa y conflictividad, utilizaron un punto de vista de sociología. El interés apuntará hacia los juristas ya que trata de no aportar a un sistema y no redundar en temas tratados por otros autores, por ejemplo Gurbich y Treve. Los sociólogos se referían a su posición sobre el orden jurídico en la medida que fuera necesario en la exposición. La doctrina del derecho natural. En primer lugar debe de ser para los ocultores del derecho natural, a pesar que los objetivos y los métodos son distintos respecto a la sociología del derecho. Tal como lo señala Treves, entre otros, la doctrina del derecho natural tuvieron por objeto determinar que existe un derecho que prevalecía. Por un lado el derecho natural y la sociología, y del otro el derecho positivo, entendiendo como única forma de posible derecho la diferencia, aparecía rápidamente donde se observara que el derecho natural es generalmente una forma autoritaria y dogmática de señalar un derecho superior e inmodificable derivado de la naturaleza o del hombre, mientras que la sociología del derecho. Teorías del derecho natural y teorías sociológicas del derecho plantearon temas similares frente a la vocación del derecho positivo de erigirse un derecho único. Gurbich, por ejemplo, encuentra en Aristóteles, Gross y Hobbes los procedentes históricos de la sociología jurídica. En estos autores existen fundamentos, sino de una sociología del derecho. Montesquieu, en el caso de este autor, muchas partes de su obra ubican una pretensión sociológica. Cuando Montesquieu trata de leyes naturales, no se refiere de leyes universales, sino a las que dependen de condiciones variables según los lugares. El espíritu general se trata de Montesquieu es para Aaron la cultura y para Poe la sociedad. La primera interpretación, que tiene vinculación con el espíritu del pueblo, se ocupa de Savigny, aunque esta interpretación también ha sido fuertemente cuestionada. Ok, compañeros, continuando con el tema, a mí me toca hablar de precursores y fundadores. Países donde no existe esta participación, habrán pocas leyes civiles. La relación entre la disposición social y la aceptación de las leyes mismas hace que los gobiernos tengan demasiadas leyes, porque hay demasiadas interferencias, por decirles el clima, la religión, el gobierno en sí y las costumbres. Los climas de gobiernos siempre son tomados como salvajes, según el uso de los que dependan de los mismos. En la antigua China se realizan, digamos, diferentes tipos de costumbres para que ellos puedan adquirir un mejor concepto. La sociedad forma la ley y la ley forma la sociedad. Entonces esto está en una contradicción, porque cualquiera podrá decir que es el gobierno el que nos pone las leyes, pero en realidad es la sociedad que pone las leyes. De entre los precursores más famosos está Montesquieu, Jeremías Barth, Augusto Comte en psicología, Carlos Comte y Federico Sanguín. El derecho resulta en Barth un objeto social, práctico y en una posición abstracta. Además, eso genera que la psicología genere un mayor interés, porque también da a muchas otras carreras la forma o la facilidad para poderlo adquirir. Esto se ve en profesionales como jueces, licenciados, economistas y otras ramas de los mismos estudios. Para ejemplificar estas posiciones de Bentham puede tomarse el Tratado de las Pruebas Judiciales de 1847, en el cual, a partir de la discusión de la opinión vulgar, según la cual es necesario someter las constituciones políticas a un proceso que las haga retroceder a antiguos principios,
voy a hablarles un poco sobre este tratado antiguo de 1847. Para empezar, abordaremos sobre el tema, haremos énfasis en lo que es una prueba según el Tratado de las Pruebas Judiciales de 1847. ¿Y qué es una prueba? En el sentido más lato que se puede dar a esta expresión, se entiende por ella un hecho supuesto verdadero que se considera como que debe servir de motivo de credulidad sobre la existencia o no existencia de otro hecho. Así, toda prueba comprende al menos de dos hechos distintos. El uno que podemos llamar el hecho principal, el que se trata de probar que existe o no existe. El otro hecho probatorio, el que se emplea para probar el sí o el no del hecho principal. Toda decisión fundada en una prueba procede por vía de conclusión. De esta definición se sigue que las cuestiones de prueba tienen más extensión que lo que se piensa. Llegan a presentarse en algunas circunstancias de la vida en que ni siquiera se presume que se emplea un proceder lógico. Y por decirlo así judicial, el manejo de los asuntos domésticos estriba enteramente sobre pruebas. Nuestras recreaciones más frívolas suponen las aplicaciones más sutiles de ellas. Veamos, por ejemplo, un cazador. Aquella impresión ligera sobre la hierba, aquellas matas dobladas, aquellas ramas rotas, aquellas huellas en el terreno, esos cuerpos imperceptibles que vienen a herir su olfato. Todo esto no es una prueba suficiente de que la pieza que él persigue ha pasado por allí. Él pone en práctica el arte de juzgar sin conocer sus principios, raciocina por instinto. Se ha compuesto para las ciencias físicas un tratado del arte de observar, que es un tratado de pruebas aplicado a un fin particular. Es el arte de sacar inducciones o consecuencias exactas de un hecho para otro. Se trata de saber si todos los hechos observados corresponden entre sí. Buenas noches, compañeros, a mí me tocó el positivismo. En el positivismo tenemos a Saint-Simon y Augusto Comte. Para Saint-Simon, las industrias son las que se producen en cualquiera de los ramos materiales, básicamente en tres grupos: cultivadores, fabricantes y comerciantes. Para Augusto Comte, en la edad metafísica, los juristas han tomado el lugar de los teólogos y se han convertido en la clase dirigente. Al igual que su predecesor, se estima que esta etapa positiva, la clase dirigente será la de los científicos y la de los técnicos. Augusto Comte también sostiene en su sistema político positiva que la palabra derecho deberá ser eliminada del lenguaje político, también como la palabra causa del filósofo, por tratarse de nociones teológico-metafísica, una irracional y anárquica, otra inmoral y sofística. Esta eliminación de la palabra, no solo de la palabra derecho, sino también de la ideología que la sustenta, se justifica en el hecho de que la desaparición de la ideología liberal e individualista, cuyo programa es la Declaración de los Derechos del Hombre. Todas las ideas de Saint-Simon vinculadas al derecho se encuentran con el fundador de la sociología. Lo que hace a la concepción jurídica de Comte se encuentra tanto al tratar la estática como la dinámica social. En la edad metafísica, los juristas han tomado el lugar de los teólogos y se han convertido en clase dirigente, resultando unos y otros equiparables. No obstante, lejos de constituir un nuevo orden social, solo legitimaron el despotismo regio. Al igual que su procesor, estima que en la etapa positiva la clase dirigente será la de los científicos y técnicos y no la de los juristas. En un momento incluso llegó a sostener que en su sistema de política positiva que la palabra derecho debería ser eliminada del lenguaje político como la palabra causada del filósofo, por tratarse de nociones teológicas, metafísicas, una moral inmoral y anarquía, la otra irracional y sofística.
Esta eliminación no solo de la palabra derecho, sino también de la ideología que la sustenta, se justifica en el hecho de que desaparecería la ideología liberal e individualista, cuyo programa es la Declaración de los Derechos del Hombre. Cada uno en la etapa positiva tiene deberes hacia todos, pero nadie tiene derechos propiamente dichos. Los precursores y fundadores, según el sociólogo Durkheim, según pretendía buscar sus causas y sentar las bases científicas de la sociología, Comte hace méritos de un progreso en las costumbres, de una disminución de los delitos bárbaros, de modo que resulta claro el progreso de la moral y de la legislación, aunque ignoren sus causas reales, y más aún que el cristianismo pueda hacerlo, porque en la Edad Media no era lo que es en el siglo XIX, y no todas las naciones han progresado igualmente, a pesar de tener la misma religión. Era obvio que no pudo señalar las diferencias entre las ramas del cristianismo. Según Sombart y Max Weber, tampoco se constituye causa del progreso de la riqueza. La crítica de Comte, al igual que Bentham, el concepto de contrato social, desprecia los hechos y se funda en unas falsedades y saca de ella conclusiones múltiples y trata en cambio de buscar las fuerzas a las cuales obedecían los pueblos. Y según la sociología del derecho, las leyes de un pueblo están en él y forman parte del mismo, como sus costumbres, sus necesidades, sus pensamientos y sus pasiones. Cambian a veces en un pueblo las leyes y el pueblo queda en el mismo, y a veces se renueva un pueblo y las leyes persisten. La nación tendrán el mismo nombre o idioma. Comte menciona que en el orden moral puede juzgarse hasta cierto punto los hechos que manifiestan su existencia, pero en la naturaleza de los elementos primitivos que la forman yace tan oculta para nosotros como en la naturaleza del mundo físico. Menciona que las leyes son en realidad órdenes que forman parte de una ley, mas nunca constituyen una ley entera. Una ley es una potestad que deslinda ciertos modos de obrar o de proceder, pero no es una entidad sencilla. Estas deben estar compuestas casi siempre de un sinnúmero de fuerzas que acuden a un mismo fin, y que se deben escudriñar separadamente si se quiere formar un concepto cabal de su totalidad. Afirma que la ley no está en el hecho descripto, este es un mero resultado, y en las cuales actúan fuerzas sobre el gobierno para ordenar ciertos comportamientos, las influencias de una parte de la población sobre otra, las opiniones religiosas, los prejuicios de las facciones, las condiciones naturales, físicas, sociales y geográficas que determinan las ideas, las costumbres y sus relaciones recíprocas. De esta manera, la valoración de la actividad legislativa, la concepción del arte de legislar de Comte es claramente sociológica. Así, se pregunta si el legislador es un mero fundador o arreglador de los pueblos a su albedrío. Se puede observar que la legislación introduce a mediano plazo cambio en las conductas, pero en este caso puede verse sustentado por un cambio cultural o natural. Si este no existe, es posible que la idea de Comte responda a la realidad. Los legisladores, a quienes se atribuye la creación de las leyes, no hicieron más que ir relatando los fenómenos ya existentes, y lo nuevo que se ha creído ver en sus sistemas no fue más que la expresión de una revolución ya consumada en las costumbres o en los hábitos. En el evolucionismo, una mayor influencia de Montesquieu opuesta a las conclusiones de Bentham. Savigny fue uno de los propulsores de una de las grandes corrientes de opinión alemanas en la época de la codificación civil, penal y constitucional.
Devout, el derecho es un agente de cambio social. Savigny, el derecho no es obra de una voluntad arbitraria, sino de lo que llama el espíritu del pueblo. La vida humana común es para este autor como la vida de un ser supraindividual que va más allá de un solo individuo. No confundir con lo general. Savigny sostiene en la vocación de nuestro siglo para la legislación y para la ciencia del derecho que un código eficaz, orgánico, no se hace por capricho ni cuando se quiere hacer, sino que se produce cuando las condiciones y las circunstancias de la cultura jurídica lo imponen. Este propulsor dice que el derecho es obra del pasado. La obra de Savigny empieza a manifestarse al negar la posibilidad de que el orden jurídico pueda encontrarse una ubre o riqueza de influencias históricas y culturales. En todas las naciones donde la historia nos ofrece duda, vemos al derecho civil revestido con un carácter determinado, ya que su lengua, costumbres, tradiciones y constitución son las mismas, aunque las veamos separadas, ya que lo que forma un todo es la universal creencia del pueblo. Esta era la idea de un ser nacional alemán, tratando de oponerse a la cultura francesa. Antes de Savigny, la disputa entre germanistas y romanistas lleva a la separación entre ambas. De eso se crean revistas propias y se ataca al romanismo llamándolo derecho extranjero. Y continuando con el tema, Savigny en Alemania como Maine en Inglaterra mostraron que el orden jurídico estaba íntimamente relacionado con el contexto social y desafiaron la competencia del mero análisis lógico, al igual que las especulaciones a priori sobre justicia. En lo que se refiere a la relación del sistema legal con otros fenómenos normativos sociales, interesa destacar de su obra dedicada al derecho antiguo, con particular referencia al de la India, su observación, la cual no hay absolutamente ningún sistema de derecho escrito desde China al Perú que en el momento que surge por primera vez de la oscuridad no aparezca embrollado con el ritualismo o los preceptos religiosos. Para este autor, la historia del derecho es una tendencia constante a separar el orden jurídico de los otros sistemas normativos, incluso hasta imponer ideológicamente la idea de que dicha separación no solo es posible, sino efectiva y tajante, por añadidura. En esta medida es un precursor de la sociología del derecho que pretende explicar las causas del fracaso de esta separación y las consecuencias sociales de la imposición ideológica de la idea de un sistema jurídico independiente. Según Herbert Spencer, la obra de Spencer y la de Augusto Comte tienen en común la fe en la ciencia como un instrumento capaz de mejorar a la humanidad, la marginación de los problemas metafísicos y la pretensión de fundar una nueva forma de convivencia social. Discrepan en cuanto a la ciencia que debe ser tomada como base para el análisis de lo social, que para Spencer no es la física sino la biología. En lo que se refiere al derecho, la discrepancia entre Comte y Saint-Simon por un lado y Spencer por el otro reside en el individualismo de este, que fácilmente puede confrontarse con las tendencias socializadoras en sentido amplio de aquellos. Al constituir el derecho una derivación del tipo de sociedad, puede considerar su carácter tradicional en tiempos primitivos y del valor de la costumbre en los modernos, ya que la ley nunca puede sustituir completamente los usos tradicionales. Muchas gracias.